Bien, continuando con la explicación, vamos a aprender cómo se descompone un vector en sus componentes cartesianas partiendo de su forma o su representación polar en un plano. Para esto voy a necesitar un poco de espacio, entonces voy a borrar esto. Y aquí ya tengo mi vector. A este vector le voy a poner una magnitud de 70 y le voy a llamar A. Mi ángulo va a ser 50. Bien, entonces tengo este vector del cual lo voy a descomponer. Para descomponerlo, lo primero que voy a hacer es hacer la proyección de este vector sobre los ejes. Entonces voy a imaginar que el vector es una tabla y como si yo pusiera una lámpara por aquí arriba, proyectando su luz, esta tabla que es el vector proyectaría una sombra de aquí a acá, y esa sombra nosotros la vamos a conocer como su componente en X del vector. A su vez, si yo proyecto o le coloco la lámpara de este lado, este vector que nos estamos imaginando que es una tabla va a proyectar una sombra sobre el eje Y que aproximadamente quedaría por acá, y esta sería su proyección. Entonces lo que vamos a encontrar básicamente es cuánto vale esta sombra o esta proyección y cuánto vale esta proyección. Para esto, entonces, si yo tengo el vector A, yo puedo indicar que esta parte de aquí sería la proyección a la descomposición de este vector y sería la parte de A en X, y esta sería la parte de A en Y. Una vez hecho eso, me doy cuenta que se forma un triángulo rectángulo en estas partes, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si me enfoco en la parte de abajo, ya que tengo este ángulo de 50 aquí, entonces mi triángulo, la parte azul sería la hipotenusa, esta parte en X sería uno de los catetos, y esta parte sería esta misma distancia, que por lo tanto también sería AY. Entonces aquí ubico mi triángulo. Como tengo que encontrar cada una de esas partes, voy a hacer nuevamente uso de las funciones trigonométricas utilizando la palabra mnemotécnica SOHCAHTOA, que ya habíamos indicado que es el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es igual al adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto vale AX, entonces recordando, voy a olvidarme por un momento de esta parte y ubico mis datos, que serían el ángulo, y esta parte que sería el cateto adyacente al ángulo y mi hipotenusa. Por lo tanto, como yo tengo el adyacente, ángulo e hipotenusa, puedo hacer uso de la función coseno, porque tengo el adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Y entonces lo escribo. Sería coseno del ángulo, que es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores, entonces quedaría como coseno del ángulo, mi ángulo es 50, y esto va a ser igual al adyacente, el adyacente es AX, y la hipotenusa quedaría el valor de 70. Despejando entonces la variable AX, que es lo que yo quiero conocer, 70 quedaría como multiplicando al coseno de 50. Entonces quedaría AX, que sería igual a 70 por coseno de 50. Estos valores los ingresamos en la calculadora y obtenemos los resultados. Bien, entonces yo ya tendría el valor de AX, que sería la proyección en X. Entonces ahora toca encontrar el valor de AY, y para esto me voy a olvidar ahora de AX, y mis datos serían el cateto opuesto a este ángulo, mi ángulo y la hipotenusa.
La función que corresponde para encontrar AY sería el seno, porque tengo el opuesto, la hipotenusa y el ángulo para el seno. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores quedaría como seno, el ángulo es 50, el opuesto es AY y la hipotenusa es 70. Despejando a la variable, en este caso AY, 70 está dividiendo, multiplicamos en ambos lados de igualdad, quedaría como AY igual a 70 seno de 50. Estos valores se ingresan en la calculadora. Una vez ingresados los valores en la calculadora, mis resultados son para AX 44.99. Esto lo podemos aproximar a 45. Y para AY me queda 53.62. Entonces, esta es la descomposición del vector A, que estaba representado en una forma polar, se descompuso y obtenemos sus componentes cartesianas en X y en Y. A su vez, una vez con esto, también lo podemos representar en su forma cartesiana de la siguiente manera, como el vector A, que va a ser igual a 45 y más 53.62 J, y esta sería la representación en forma cartesiana, y esta es la descomposición del vector en cada una de sus componentes, la componente en X y la componente en Y. Eso sería todo en esta ocasión, nos estaremos viendo en otro video.